soy Jennifer Salazar. Hoy vamos a hablar de una convocatoria muy importante que realiza tanto la Fundación Telefónica como el MALI, proyectos artísticos para intervenir el Parque de la Exposición. Más adelante les vamos a dar todos los detalles, pero ahora es momento de hablar de los ministros de Cultura, Sonia Guillén, y de Relaciones Exteriores, Gustavo Meza Cuadra, quienes firmaron el acta de entrega de 21 piezas históricas que fueron recuperadas por nuestro país. Entre estas piezas se encuentran 5 lienzos virreinales que fueron sustraídas del templo de Maras en Cusco y llevados a Brasil. Gracias al trabajo conjunto entre la Cancillería y el Ministerio de Cultura, estas valiosas piezas han sido repatriadas. Lo que hemos firmado es un acta de entrega de 21 piezas que han sido recuperadas en embajadas en el exterior y un consulado que comprenden piezas de cerámica, de la cultura moche, son Nazca y también tenemos de la cultura de pintura virreinal de los siglos XVI y XVII. Son piezas muy bellas estas pinturas virreinales y lo que hemos hecho es un acta de entrega, pero como se ha dicho es un trabajo conjunto del Ministerio de Cultura y la Cancillería en esta recuperación del patrimonio. Es importante para nosotros recuperar nuestro patrimonio, reintegrarlo, y también porque es nuestro legado, es el legado que debemos conservar, es el legado que está relacionado a nuestra identidad. Entonces el recuperar nuestro patrimonio es un tema básico para la ciudadanía. Bueno, y de otro lado, el Ministerio de Cultura elabora una propuesta normativa en beneficio de la población afroperuana. Esta busca garantizar el desarrollo con igualdad, equidad y sobre todo con mayores oportunidades. Para ello se han reunido expertos de las Naciones Unidas. La ministra de Cultura, Sonia Guillén, afirmó que gestionar la diversidad cultural en el Perú significa construir e implementar políticas que garanticen el reconocimiento positivo de nuestra diversidad. Por ello se formuló una propuesta normativa en beneficio de los afroperuanos con la finalidad de reconocer sus aportes y manifestaciones culturales. En una reunión con el grupo de trabajo de expertos sobre afrodescendientes de las Naciones Unidas, se examinó la situación de los derechos humanos de la población afroperuana, teniendo como un objetivo principal llevar estas propuestas a los sectores nacionales, entidades públicas regionales y sociedad civil de Piura, Lambayeque e Ica. Sonia Guillén también resaltó su preocupación por las situaciones que aún experimentan estos peruanos. Ellas son la discriminación racial y exclusión social, actos que devalúan los derechos y ocasionan una gran desventaja respecto a otros colectivos. Ante ello, enfatizó que para revertir esta condición de desigualdad se debe destacar la incorporación de la variable de autoidentificación étnica en los diferentes instrumentos estadísticos nacionales, ya sea mediante los censos, las encuestas nacionales y los registros administrativos. El proyecto Capac Ñam del Ministerio de Cultura incluirá un nuevo enfoque de la ciudad de Vilcas-Guamán en Ayacucho. Se incluirá proyectos de desarrollo urbano de dicha localidad. La ciudad de Vilcas-Guamán alberga uno de los complejos arqueológicos más importantes del mundo. Por ello, adoptar nuevas estrategias de conservación es indispensable para evitar que el crecimiento urbano siga afectando esta zona, que fue uno de los centros administrativos principales del Tahuantinsuyo. El proyecto Capac Ñam, sede nacional, ha tomado 2 acciones complementarias para este programa. Un reconocimiento de campo de la situación de la zona urbano monumental de Vilcas-Guamán y un proceso de diálogo con autoridades locales a fin de respaldar el valor del patrimonio urbano de la ciudad. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho planea realizar un trabajo junto a las autoridades municipales, la comunidad y el Ministerio de Cultura para planificar proyectos de desarrollo en armonía con el cuidado del patrimonio cultural de Vilcas-Guamán. Bueno, y a propósito de Ayacucho, termina la fiesta de los carnavales con la lectura del testamento del ño Carnabelón. Músicos y danzantes fueron otra atracción para los visitantes. Durante 4 días, visitantes nacionales y extranjeros disfrutaron de los carnavales ayacuchanos. Esta
festividad, declarada Patrimonio Cultural de la Nación, terminó a lo grande acompañada por las comparsas de las 11 provincias de esta región. En su último desfile, músicos y danzantes llenaron de alegría a los asistentes, donde trajes coloridos y cantos originarios no faltaron. En la Plaza Mayor de Huamanga se disfrutó de todas estas expresiones culturales que se encargaron de transmitir la identidad y costumbres del pueblo ayacuchano. En medio de una actuación representativa, la lectura del testamento del Rey Momo o el conocido Ño Carnavalón puso el toque final a la celebración que este año reunió a cientos de personas. Vamos ahora a hablar de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid, también conocida como Arco Madrid, que tendrá lugar hasta el 1 de marzo en la capital española. Para este año reunirá 210 galerías de 30 países diferentes, entre ellos al Perú. Crisis, 80 metros cuadrados, Livia Benavides y Resolver serán las galerías que llevarán las muestras de artistas peruanos como representantes de nuestro país. Recordemos además que la edición anterior, la edición 2019, el Perú fue el país invitado en esta importante, una de las más grandes ferias de arte contemporáneo a nivel mundial. Bueno, vamos ahora hasta Brasil. El miedo al nuevo coronavirus no frena la fiesta de carnaval de Río. Turistas nacionales y extranjeros piden no suspender el festival. La detección de primer caso de COVID-19 en Brasil no ha puesto en riesgo el tradicional Carnaval de Río. Los visitantes priorizan los festejos e ignoran la epidemia que ya llegó a Sao Paulo. No, bueno, la verdad es que no. Siento que las probabilidades son súper bajas, además que el tiempo que uno está acá es poco. Realmente no hemos estado preocupadas de ese tipo de pandemias. Brasileños y turistas están en contra de que se suspendan las celebraciones que culminarían este sábado. Sin embargo, están dispuestos a seguir ciertos protocolos de seguridad. Todos tienen que protegerse, claro, pero no se puede parar la fiesta por eso. De esta manera continúa el sexto día de festival con la Escual Viradouro, desfilando por el Sambódromo, totalmente ajenos a la amenaza del nuevo coronavirus, que deja hasta el momento 2.800 muertos y 82.130 contagios. Y el ganador del Oscar, Roberto Benigni, regresa a la pantalla grande con Pinocho. Ahí lo tenemos, recordadísimo pues por ser el protagonista de La vida es bella. Regresa, pero esta vez con una nueva versión del cuento, mucho más oscura que el clásico de Disney de 1940. En este nuevo film, Benigni interpretará al artesano fabricante de juguetes. Comentó que su adaptación de Pinocho vuelve al núcleo de la obra maestra clásica, pero con pocos elementos significativos de crueldad, para crear así una película amigable para toda la familia. Clásico. Se presenta fuera de competición en la Berlinale. Interpreta al artesano. Bueno, y a propósito de películas, vamos ahora a conocer la cartelera de la semana que se renueva y con ella vienen novedosos y entretenidos estrenos peruanos. Además, Rómulo y Julita, por ejemplo, película nacional protagonizada por Miguel Isa y Mónica Sánchez. O Patitas a la calle, la primera cinta nacional con mascotas como protagonistas. Ay, Julieta. Rómulo y Julieta es una comedia familiar que nos cuenta la clásica historia de Rómulo y Julieta, pero sobre ruedas. Mónica Sánchez y Miguel Isa protagonizan esta historia de amor imposible en medio de una guerra entre dos empresas de mototaxis. Toman Fortaleza, familia contra familia, vecino contra vecino. Las motos no pueden cruzar la frontera. Tu capullito acaba de pasar a la familia. Hay que ser muy valiente para meterse en mi propiedad. De Patitas a la calle es una tierna historia de ficción en la que una adorable brigada de mascotas que pueden hablar se unirá para ayudar a una perrita perdida a encontrar su hogar. Estoy seguro que los humanos han olvidado lo que es el amor de verdad. Pero no pararemos. El hombre invisible trata sobre Cecilia, una mujer que decide rehacer su vida tras recibir la noticia de que su exnovio, un maltratador empedernido, ha fallecido. Sin embargo, su cordura comienza a tambalearse cuando empieza a tener la certeza de que en realidad sigue vivo. Debo concluir esta investigación.
Ritos de brujería, una película de terror sobrenatural basada en hechos reales. El filme se centra en unos estudiantes que tienen que hacer una investigación de una mujer que fue brutalmente mutilada e internada en un asilo tras ser acusada de brujería. Durante la búsqueda, el líder de una secta misteriosa los invita a pasar a una tenebrosa velada. Para el proyecto deben hacer un reportaje en video. ¿Es una broma? Es en serio, no estoy bromeando. Mañana tenemos que ir a filmar. Bueno, ahí teníamos los estrenos de la semana. Nueva película peruana entra en cartelera. Ya lo saben, si les gusta esta película, si la ven, recomiéndenla, porque la primera semana, el primer fin de semana es fundamental para la permanencia de películas nacionales. Con esto hacemos una pausa, no se muevan. Al regresar vamos a hablar de la importantísima convocatoria que está haciendo tanto el Mali como la Fundación Telefónica. Con eso más regresamos en minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos en la agenda cultural. Tal como lo comentábamos, vamos a hablar de una convocatoria bastante interesante entre la Fundación Telefónica y el Mali. Proyectos artísticos para intervenir el Parque de la Exposición. Para entender un poco el trabajo en conjunto y esa convocatoria a detalle, nos encontramos con Lucía García de Puebla Vieja, gerente de proyectos culturales de la Fundación Telefónica, y además también Sharon Lerner, quien es curadora de arte contemporáneo del Mali. Muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenidas. Un poco para situarnos, para entender esta convocatoria. Cuando hablamos del Parque de la Exposición, hablamos de un parque emblemático de nuestro país, que es patrimonio además cultural de la nación, y que busca este tipo de convocatorias para tener este eje central entre arte y espacios públicos. Quizás, Sharon, tú nos podrías explicar un poco en qué consiste in situ esta convocatoria, de qué se trata. Lo que pasa es que con Telefónica, el Museo de Arte de Lima tiene una colaboración de muchísimos años y hay un antecedente de intervención en espacio público, una convocatoria que hicimos hace 7 años, más, 10 años, que se llamó Centro Abierto. Y en esa oportunidad se invitaba a artistas a intervenir espacios de sitio específico en el Centro Histórico de Lima. Esa convocatoria terminó en el 2011 y la idea era retomar esta idea de traer el arte a la calle, al espacio de los transeúntes, pero esta vez en el espacio contenido del Parque de la Exposición, en las afueras del museo. De alguna manera tener intervenciones artísticas que excedan el espacio del museo y que formen parte del entorno urbano, ¿no? Y que nos permitan reflexionar sobre él. Que es uno de los ejes centrales, además, que se viene trabajando ya desde bastante tiempo, ya lo comentas tú. Ahora, un poco para entender cómo se desprende esta convocatoria, hay una serie de actividades que se vienen desarrollando, que se presentaron el año pasado, 2019, con el programa Irradia, que busca un poco contemplar todas esas acciones artísticas. ¿Me podrías explicar en qué consiste este programa? Sí, claro. Irradia, como decía Sharon, es un proyecto que nace de una colaboración histórica entre la Fundación Telefónica y el Mali. A lo largo de todos estos años hemos desarrollado muchísimos proyectos conjuntos, exposiciones, centro abierto y demás, y teníamos como reto volver a reinventarnos, ¿no? Entonces, siempre nos quedaron ganas de seguir haciendo más cosas en espacio público, y además de las colaboraciones que hacíamos de exposiciones o dentro del programa del Mali. Entonces, creamos Irradia Arte y Tecnología, porque en la Fundación Telefónica estamos muy interesados en proyectos que involucren tecnología, arte y tecnología, y establecimos un espacio en el vestíbulo del Mali que va a estar durante un año activándose con diferentes proyectos de artistas peruanos que quieran trabajar con nuevos medios, ¿no? Entonces, se inicia con Plató América, con Jaime Oliver y Fátima Rodrigo, y dentro de poco vamos a tener a otra artista muy reconocida, Luz María Bedoya, que también va a trabajar en este espacio. Ese es uno. Y el otro proyecto de Irradia es Irradia Park, ¿no? Que es un proyecto que lo que busca es, como decía Sharon, salir a este espacio, a un espacio público donde hay transeúntes, hay familias, hay estudiantes, hay diferentes tipos de personas, de públicos que circulan por este eje, y durante una semana intervenir el parque con instalaciones, diferentes proyectos de artistas. Esas intervenciones, si bien hay una curaduría, van a ser
unos 5 proyectos, unas 5 instalaciones que vamos a desarrollar ahí, pero hemos desarrollado una convocatoria muy al estilo de centro abierto para que artistas o colectivos de artistas nos propongan ideas de cómo intervenir el parque. O sea, son distintos tipos de intervenciones que contemplan todas las disciplinas. Sharon, para las personas que nos están viendo, ya está abierta la convocatoria. ¿Qué criterios de selección se van a tomar en cuenta para finalmente tener estas intervenciones en un parque tan importante que además reciba más de 700 personas diarias? Bueno, todas las propuestas, existen unas bases para el concurso que se encuentran en las páginas web de las dos instituciones, del MALI y de Fundación Telefónica. Y ahí se encuentran todos los criterios a tomar en consideración. Pero la idea es que los proyectos se tienen que presentar con una justificación un poco de cuál es la idea de lo que quieren hacer y que tengan un componente de interactividad, que utilicen los nuevos medios y los lenguajes de arte contemporáneo y que además reflexionen sobre arte y espacio público, es decir, que piensen un poquito. Los proyectos propongan maneras distintas de entender el entorno urbano. Hay que tomar en cuenta que estas son intervenciones en un parque y es uno de las pocas áreas verdes que se encuentran en el centro, en la entrada al centro histórico. Y eso es algo muy importante para poder reflexionar, ¿no? Acá hay un aspecto súper importante que lo estás comentando tú, las nuevas tecnologías y cómo estas ensamblan estas nuevas propuestas también. Estas propuestas que las personas pueden enviar tienen que estar ceñidas necesariamente a lo que representa el parque de la exposición o puede ser orientada, no sé, a nuestra cultura en general. Es mucho más amplio que el parque. O sea, el parque es naturalmente un motivo para explorar y es además el lugar donde se van a desarrollar las propuestas. Tienen que desarrollarse en el parque, ser pensadas para el parque, pero las temáticas son tan amplias como nuestra vida y como la vida contemporánea, es decir, cualquier tema es abierto y es sujeto a un posible proyecto, ¿no? Eso sí, no hay ninguna limitante en ese sentido. Lo que sí es que estos proyectos, esta convocatoria abierta cuentan con un presupuesto, con un premio que está destinado, que son 30.000 soles, si no me equivoco, que se le va a otorgar al proyecto ganador. Entonces tienen que ser proyectos que contemplen, que sean factibles con esa cantidad que es asignada, ¿no? Para Ahora, leí un poco acerca de la convocatoria, es para peruanos residentes. Estos detalles técnicos, para los que nos escuchan, ¿quiénes pueden postular o quiénes pueden enviar sus propuestas? Así. Son peruanos o residentes en el Perú, ¿no? Quiero mencionar las páginas web donde están las bases, que me parece importante. Lo pueden ver en espacio.fundaciontelefónica.com.pe, que es la página web del espacio de la Fundación Telefónica, o en mali.pe. ¿no? Ahí van a encontrar Irradia, la convocatoria, con todo el detalle, las bases, el premio, las condiciones, la ficha de inscripción, las preguntas que tienen que contestar, que de alguna forma los van a guiar también para entender qué es lo que se está buscando, qué es lo que estamos buscando, ¿no? Y se pueden plantear preguntas y van a ser absueltas también por el equipo. O sea, si alguien tiene alguna duda, puede escribir y preguntar. Puede escribir, hay, digamos, un contacto ahí y estamos todos al tanto porque, bueno, ya hay mucho interés, hemos recibido muchas preguntas, ya incluso hemos recibido varios proyectos y tienen hasta el 10 de abril para presentar sus proyectos. Así que... Ahora, el anuncio del trabajo ganador va a ser el 24 de abril. ¿Y esta intervención cuándo se tiene prevista? En noviembre. En noviembre. Finalmente, antes de terminar y hablando un poquito de ese trabajo en conjunto, esto está alineado al eje de acción arte y espacio público, pero por otro lado hay arte y educación. ¿Qué es lo que se va a desarrollar en este 2020? Todos los proyectos que desarrollamos siempre tienen un eje de educación. Eso es fundamental, tanto para el MALI como para nosotros como Fundación Telefónica. Siempre el componente de educación y de mediación hacia los públicos, sobre todo cuando trabajas con proyectos de arte contemporáneo, es fundamental. Tienes que dar un poco de contexto, entender quiénes son estos artistas, su trabajo, sus intereses o colectivos y demás, ¿no? Entonces, en el proyecto Irradia Plató América que tenemos dentro del MALI hay un programa educativo. Cuando se dé esta semana también vamos a salir al parque, vamos a trabajar con niños, con adolescentes, con el público en general y vamos a mediar sobre todos estos proyectos, estas instalaciones que vamos a desarrollar en el parque. Y además hay un proyecto específico de educación que está más relacionado, que eso daría para toda una entrevista. Que pronto esperemos tener. Que pronto sí, porque estamos a punto de lanzarlo, que es un poco una articulación de los contenidos de arte, que es un repositorio, un archivo de arte peruano
desde lo precolombino hasta lo más actual, hasta lo más contemporáneo, que gestiona y lidera el Mali, que nosotros estamos apoyando, estamos digitalizando y estamos generando una articulación de programas educativos con esos contenidos bien interesantes. Que se encuentran en línea para el consulta del público. Bueno, muchísimas gracias entonces por todos estos detalles. Repetimos, el último día de recepción de proyectos es el 10 de abril y el anuncio va a ser el próximo 24 de abril para todos los interesados. Esta intervención súper importante en un parque emblemático de nuestro país como es el Parque de la Exposición. Nos acompañaba Sharon Lerner, curadora de arte contemporáneo del Mali, y también Lucía García de Polavieja, gerente de proyectos culturales de Fundación Telefónica. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes por su sintonía. Nos vemos en una próxima edición.